Bueno, muchas gracias, Silverio. Y bueno, como él me ha presentado, soy compañera de Aurelio en la Facultad de Filosofía de esta ciudad y he seguido un poco el proceso, la gestación, el parto de este libro, porque hemos tenido muchos seminarios de discusión, etc. Y lo primero y lo principal que puedo decir para invitar a su lectura es que es un libro muy desasosegante y muy incómodo. Esto, aunque no lo parezca, es una invitación a su lectura, porque en primer lugar es un libro de ética y de filosofía práctica, y los libros de ética y de filosofía práctica, por definición, son muy exigentes. O sea, exigentes no tanto en su lectura, porque sea difícil o arduo de leer, que también porque es muy filosófico, claro está, pero sobre todo porque exige una gran altura moral al lector, ¿no? Y entonces, ¿cómo se diferencia un libro de filosofía práctica, de ética, con un libro de autoayuda? El libro de autoayuda te deja en paz, te dice, oh, qué bien está el mundo y qué feliz soy y qué feliz puedo ser. Y un libro de ética, y este más en concreto, te crea desasosiego, te hace pensar si estás haciendo todo lo que puedes hacer, todo lo que deberías hacer, todo lo que quisieras hacer, ¿no? Y esa es su virtud, también lo terrible de su virtud. Bien, ¿por qué es más desasosegante este libro de ética que otros, tal vez? Porque parte de una idea que seguramente compartiremos todos, aunque sea una idea tremenda, ¿no? Y es que el mal se puede hacer daño a los otros, se puede hacer sufrir a los otros, no por una perversión, no por maldad, ni siquiera por egoísmo, por tener intereses contrapuestos o por algún tipo de malevolencia, sino simplemente también se puede hacer mal también por consentir, por mirar al otro lado, por conformidad, por comodidad, por dejadez, simplemente, ¿no? Y ahí sí que este libro apunta potencialmente a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a todas las personas, porque los verdugos son los que pueden hacer mal o hacen mal daño directamente, pero todos los demás podemos ser los que lo consentimos, ¿no? Cuando estamos hablando, como hace Aurelio en este libro, de mal social, mal público, mal político. Así que esa idea es terrible, pensar que no hacen mal unos pocos y los demás somos inocentes, sin más, sino que hay un mal ordinario, un mal banal, como lo llamará él, cotidiano, tan cotidiano que apenas nos damos cuenta, y en cuya encadenación o concatenación colaboramos todos sin querer. Es que eso es lo más terrible, eso es la tragedia de la vida, ¿no? Si la vida hubiera, con los dibujos animados buenos y malos, no sería tan terrible, ¿no? Lo terrible es que podemos hacer mal, y de hecho lo hacemos, sin querer, sin voluntad, sin mala fe, sin mala intención, ¿no? Y claro, darnos cuenta de eso, pensar seriamente, rigurosamente sobre ese hecho, es a lo que nos invita Aurelio, y por eso es tan desasosegante este libro, ¿no? Bueno, pero por otra parte, por supuesto, como todos los grandes libros de ética, como los buenos libros de ética, como es este libro, se plantean las grandes preguntas que todos nos planteamos. Es decir, ¿qué debemos hacer? ¿De qué o de quién soy responsable? ¿Solo tenemos deberes con los nuestros, con nuestros familiares, con nuestros cercanos, con la gente que tenemos cerca, de nuestro grupo? ¿O tenemos deberes también con todos los demás humanos que no son de los nuestros? ¿Qué es ser una buena persona? ¿Y cómo puedo ser una mejor persona? Todas las grandes preguntas éticas están aquí, pero el enfoque es bastante original, porque el enfoque es ese mal consentido, esa forma de hacer el mal por dejadez, sin intención, sin mala intención. Otro filósofo de hace 200 años, David Hume, que escribió un libro que se llama Tratado de la Naturaleza Humana, dijo que se puede hablar de estos temas, de ética, etcétera, de dos maneras. De la manera del anatomista o de la manera del pintor. El anatomista es ese que, como el experto en anatomía, pues simplemente retrata todos los órganos del cuerpo de manera analítica, rigurosa, simplemente científica casi, con un rigor extremo, desmenuza la anatomía de un mal social. Y en cambio el pintor es aquel que dibuja con elegancia, con persuasión, seduciendo, diciendo lo que hay que hacer, pero no solo diciendo, sino convenciéndonos de lo que hay que hacer, de lo que está bien hacer, dándonos buenos argumentos.
Bueno, pues yo creo que en este libro Aurelio acierta a combinar ambas cosas. Es un anatomista, pero también es un pintor. En algunos capítulos es más anatomista, en otros es más pintor, pero bueno, siempre es pintor. De hecho, la principal crítica o bueno, objeción más bien que él reconoce desde el prólogo hasta el final que se le puede hacer, o que se le hace, mejor dicho, que se le hacen tantos, es el de ser un moralista, palabra terrorífica, que supongo que te defenderás de esa acusación, ¿no? Bueno, es decir, la gran pregunta es, pero por Dios, Aurelio, ¿qué nos quieres decir? ¿Que todos somos culpables? ¿Nos quieres angustiar? ¿Nos quieres hacer como los curas, meternos la culpa en el cuerpo? Bien, esa puede ser una objeción que alguien tenga de entrada, ¿no? Pero si uno se pone a leerlo en serio, se dará cuenta de que no, Aurelio hila bastante más fino que eso, ¿no? Y distingue muy claramente entre responsabilidad y culpa. Hasta cierto punto, sí somos todos responsables de aquello de lo que somos espectadores, de aquello que vivimos, aquello que compartimos en nuestra vida social, vida pública, el daño del que somos espectadores y testigos, pero culpable es otra cosa, ¿no? Es una responsabilidad y un sentido de la responsabilidad de lo que estamos hablando, y no de culpabilizar a todo el mundo gratuitamente, ¿no? Pero en los capítulos en los que es más finamente anatomista, terriblemente anatomista, con rayos X en sus manos, en sus dedos, es cuando desmenuza las infinitas, pero infinitas, la verdad es que uno alucina cuando lee la lista completa de excusas que los humanos somos capaces de decir y decirnos y de creernos, desde luego, para no actuar, para ser indiferentes ante el mal ajeno. Bueno, la lista es... Aurelio hace una gran labor de acoso y derribo de todas esas excusas, ¿no? Excusas de ignorancia, pues yo no sabía nada, bueno, esos pobres sí, me dan pena, pero ¿yo qué puedo hacer si no puedo hacer nada? En fin, o todos hacen lo mismo, o si no hago yo esto, pues otro lo hará, en fin. Y aparte, ¿quiénes somos nosotros para juzgar eso? Esa típica excusa, ¿quién soy yo para juzgar lo que hacen otros? Es muy complicado todo, ¿no? Todas esas excusas que Aurelio desmenuza y nos hace ver hasta qué punto utilizamos todo eso para liberarnos en gran parte de nuestra responsabilidad. Y también hay otras excusas de apariencia moral, ¿no? Y a esas dedica un capítulo, yo creo que muy, muy preciso y uno de los fundamentales del libro, porque ahí ya no está solo desmenuzando las excusas psicológicas y sociológicas, sino que está desmenuzando toda una época, nuestra época moderna, posmoderna o como queramos llamarla, y las excusas de apariencia moral para hacer de espectadores indiferentes son excusas tan cotidianas, tan actuales, que compartimos todos, como el hecho de que hay que ser tolerante, ¿no? O, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dicen, es un poco salvaje o brutal lo que dicen, pero tienen derecho a expresión, tienen derecho a decirlo. O la más fuerte que muchos de aquí, bueno, todos, muchos habréis oído, que es eso de, es que tampoco se puede pedir a nadie que sea un héroe, ¿no? Y la vida es lo primero, normal que cada uno, pues, intente proteger su vida, intente no significarse, eso de no te signifiques, ¿no? No te signifiques, y etc. Esos son los tipos de excusa que como anatomista desmenuza, que suelen aducir los espectadores para no hacer nada, ni siquiera dar testimonio de lo que contemplan, ¿no? Pero también hay otras excusas, bueno, más bien otros factores, otras causas que son más bien inconfesas o inconfesables. Para empezar, el miedo, ¿no? Que es del que, bueno, lo primero que podemos pensar, el miedo, pero no tanto el miedo, como dice él, en un caso concreto, por ejemplo, a que un grupo terrorista como ETA te pueda matar. Mucho más sencillo, mucho más cotidiano, mucho más banal y común es sencillamente el miedo al aislamiento. El hecho de que tus cercanos, tus familiares o tus compañeros de trabajo, etcétera, pues te hagan de lado, ¿no? Porque, como él dice, requiere más valor enfrentarse a los amigos que a los enemigos. Eso yo creo que es una verdad de la que todos o muchos hemos sido conscientes aquí, ¿no? Realmente es más difícil
llevarle la contraria, afearle la conducta, las ideas a un familiar, a un amigo, a un compañero, sabiendo que le haces daño porque estás yendo contra algo que él cree o del que él cree que es su identidad. Pero ese miedo al aislamiento, la sujeción al grupo, la insensibilidad moral, son las razones o las causas no tanto confesas sino inconfesas por las que los espectadores no actúan. Bueno, pues insisto, Aurelio hace una labor de anatomista de todo ello, hace una microfísica del mal, lo llama en un momento, ¿no? Anatomía o microfísica del mal, de todo eso. Pero sobre todo, yendo ya más a la teoría, a la discusión que mantiene con los principales pensadores que llevan años, siglos, discutiendo sobre estos temas, es la forma en que corrige a la gran filósofa pensadora del siglo XX, que es Hannah Arendt, cuando ella dijo que los nazis, como Eichmann, uno de los oficiales nazis que fue juzgado después, pues lo más característico de ese mal que habían hecho en el genocidio nazi no era la maldad, la perversidad, no es que tuvieran colmillos los nazis, ¿no? Sino, decía Hannah Arendt, el hecho de que lo hacían como un funcionario, como un burócrata hace su labor. Pues su labor puede ser hacer papeleo o hacer papeleo para llevar a la cámara de gas, ¿no? Es decir, de manera absolutamente banal, casi inconsciente, sin creer que están haciendo algo terrorífico, en fin. Pues bien, Aurelio discute que el hecho de que el mal banal sea algo el llamar mal banal a lo que hicieron gente como oficiales nazis de alta responsabilidad, como Eichmann, sea eso mal banal. O sea, la idea de que ellos no supieran lo que estaban haciendo. Es evidente que cuando estamos hablando de altos cargos, de alta responsabilidad, el nazismo sabían lo que hacían, pero la idea de mal banal, la idea de que podemos hacer el mal de manera más o menos inconsciente, sin mala voluntad, sin mala fe, solo por dejación, etc., eso sí que lo rescata, sí que le da, lo eleva a categoría ética. O sea, sí es verdad que existe el mal banal, no es verdad que haya que ser malo, pérfido, como en los dibujos animados para hacer el mal, no. De hecho, el mal banal, el más banal de los males, el más común, es el que hacemos todos, o muchos, o todos, cuando somos espectadores de daños ajenos, daños públicos, daños políticos, etc., y no hacemos nada, por muchas razones, para, como mínimo, para dar testimonio de ello. Bien, pues entonces el más banal de los males sería el de los espectadores indiferentes, que él retrata también. Y luego, aparte de toda esta gran labor de anatomista que hace Aurelio, está la labor de pintor, porque él es, como le acusan sus amigos y detractores, moralista. Pero no moralista en el terrible sentido de un cura, sino moralista en el sentido en que, por supuesto, que existe un deber ser, un querer ser, un poder ser mejor de otra manera, una petición de excelencia, de ser mejores personas, básicamente. Y eso se puede hablar con el lenguaje de los deberes o con el lenguaje de las virtudes. Y al final de su libro, él dice, bueno, podemos hablar en forma de deberes. Tenemos deberes no solo negativos, o sea, no hacer el mal, no hacer daño a los otros, sino también deberes positivos, de ayudar a los demás, de evitar que les hagan mal. Pero también podemos hablar de todo ello, como habla toda la tradición filosófica desde los griegos, con el lenguaje de las virtudes, con el lenguaje de los valores. Es decir, cómo intentar ser una mejor persona. Bien, ¿hasta qué punto se nos puede exigir? ¿Cuál es el grado de exigencia? ¿Nos está exigiendo Aurelio ser a todos unos héroes, unos mártires? Bueno, no. Él pondrá, yo creo que límites juiciosos a esa exigencia, no es eso exactamente lo que pide, o lo que en su labor de pintor habilidoso lo que nos quiere convencer. Pero bueno, creo que dejaré el paso para que nos explique si nos pide ser héroes o cuáles son los límites de su exigencia moral. Gracias.